En esta nueva entrevista de Conociendo la Industria del Juego nos acompaña Susana Campaña, vicepresidenta de ventas de la división online en Europa y Latinoamérica de BMM Test Labs, un laboratorio de certificación y homologación de juegos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Quería preguntarte, Susana, ¿qué es exactamente un laboratorio de certificación? Un laboratorio de certificación evalúa y certifica de forma independiente la calidad y la integridad para asegurar el cumplimiento normativo en la industria del juego, protegiendo así a los jugadores y a la vez apoyando tanto a los reguladores como al sector mismo. ¿Cuál es la historia y la trayectoria de BMM Test Labs y cómo os definiríais? BMM es el laboratorio de certificación de juegos más antiguo y con más experiencia en el mundo, con más de 40 años de historia, ofreciendo servicios profesionales de cumplimiento técnico y regulatorio a la industria del juego. Actualmente disponemos de más de 560 licencias alrededor del globo y nos definimos como los líderes en la provisión de servicios de homologación y certificación de sistemas de juego, destacando por nuestra precisión, integridad y compromiso con la excelencia. Actualmente, ¿qué servicios ofrecéis y a quién van dirigidos? En BMM nos centramos en identificar las necesidades de nuestros clientes y ofrecemos el servicio que necesitan, ya sea de control de calidad, de pre-compliance, de certificación de cualquier tipo de producto de juego en cualquier parte del mundo. Y además, desde 2019 ofrecemos también servicios de ciberseguridad con nuestra división Big Cyber y de formación virtual a través de nuestra división RG 24/7 Virtual Training a ámbitos especializados en la industria del juego. Nuestros clientes son principalmente proveedores de juego, operadores, reguladores y otros actores claves del sector. ¿Cuáles son los procesos por los que pasa un juego para obtener la certificación correspondiente y cuánto suelen durar? Los procesos y la duración para obtener la certificación varían según el tipo de producto y la jurisdicción solicitada por el cliente. BMM tiene la capacidad y el conocimiento para certificar todos los componentes como generadores de números aleatorios, plataformas de casino, agregadores, jackpot, plataformas de apuesta, entre otros. Normalmente comenzamos el proceso con un análisis conjunto con el cliente del alcance de la certificación. Luego preparamos un entorno de pruebas en el que evaluamos el producto, asegurándonos de que éste cumple todos los requisitos específicos de cada regulación. Y una vez sabemos que el producto satisface todos estos criterios necesarios, emitimos un certificado de conformidad que se presenta al regulador. ¿Podrías explicarnos a qué tipo de pruebas se someten los juegos para garantizar una certificación completa y precisa? Los tipos de pruebas son las basadas en los estándares ISO 17025, 17020 y 17065, una vez más, dependiendo del tipo de producto y de la jurisdicción seleccionadas. En términos generales, efectuamos pruebas funcionales, análisis matemáticos, de código, combinado con pruebas automatizadas como la simulación de los RTP, que es el retorno de los premios al jugador. ¿Cómo se prueba la aleatoriedad de un juego? La aleatoriedad de un juego la determina el generador de números aleatorios, también conocido por sus siglas en inglés RNG. Examinamos el algoritmo utilizado en el RNG del juego, así como realizamos una exhaustiva evaluación del código fuente para así asegurarnos de que es robusto y que cumple con los requisitos de aleatoriedad válido para la jurisdicción en alcance. Siempre revisado por expertos en criptografía y estadística. Sí es cierto que existen jurisdicciones que aceptan determinados tipos de RNG y otras que aceptan otros tipos, y esto es algo que tenemos muy en cuenta para determinar si pueden entrar o no en un determinado mercado con este componente. ¿Y cómo se asegura el funcionamiento correcto del retorno de premios al jugador, conocido como RTP? Asegurarse de que un juego online cumple con el retorno de premios al jugador o RTP es crucial para garantizar la equidad y la transparencia en la experiencia de juego. Por ello implementamos una serie de pruebas para verificarlo, como por ejemplo la revisión del código fuente, que asegura que las probabilidades y los algoritmos están implementados de acuerdo con las especificaciones y regulaciones establecidas, simulaciones y pruebas de integridad para verificar que el RTP declarado coincide exactamente con los resultados obtenidos durante las pruebas de certificación, pruebas de aleatoriedad para asegurar que no hay patrones predecibles, que utiliza algoritmos de generación de números aleatorios confiables y certificados, y también nos aseguramos, por supuesto, de que el juego cumple con los requisitos específicos de RTP establecidos por las autoridades regulatorias. ¿El proceso de certificación es distinto según la naturaleza del juego? El proceso en sí es estandarizado, siguiendo las normativas ISO correspondientes, y es el mismo en términos generales. Sin embargo, la ejecución de las pruebas
que son parte del proceso de certificación, pueden variar en función de cómo está construido el juego en términos funcionales y de la arquitectura. Por ejemplo, un juego tipo Crash tiene distintas pruebas de certificación que un juego de póker en vivo. Como los requisitos de ambos varían, por lo tanto el tipo de pruebas también lo hará. Cada mercado regulado tiene sus reglas y entendemos que esto añade una mayor complejidad a la hora de lanzar un juego en varios mercados. ¿Cómo se lo ponéis fácil a vuestros clientes? Pues es muy importante analizar el producto y el mercado al que se quiere ir y después proceder con su respectiva certificación. Conocemos la complejidad de los distintos mercados y simplificamos siempre el proceso para nuestros clientes. En primer lugar, se identifican todos aquellos requisitos y pruebas comunes a todos los mercados en los que el cliente desea entrar con ese juego y se testean una única vez para posteriormente realizar las pruebas de los requisitos que son más específicos para cada mercado de forma mucho más reducida y rápida. Este proceso, por supuesto, reduce la complejidad en el proceso de certificación, pero también mejora la eficiencia temporal y económica, por supuesto. ¿Es diferente el proceso de certificación de un juego nuevo que el de un juego que ya cuenta con la certificación de una jurisdicción, pero quiere certificaciones de jurisdicciones adicionales? Pues sí, hay diferencias. Para juegos nuevos realizamos un análisis exhaustivo desde cero, mientras que para juegos que ya se han certificado en una jurisdicción, por nosotros mismos adaptamos el proceso para cumplir con los requisitos específicos de las jurisdicciones adicionales. Esto agiliza mucho el proceso, pero mantiene la misma atención rigurosa a la conformidad. Me gustaría preguntarte cómo garantizáis la imparcialidad de vuestras certificaciones. La imparcialidad la garantizamos adhiriéndonos a estándares éticos muy estrictos. Nuestros criterios de certificación son claros y transparentes para garantizar que todos los desarrolladores comprenden los requisitos que deben cumplir y así asegurar otra vez la objetividad del proceso. Separamos las funciones clave en el proceso de certificación para evitar conflictos de interés. Por ejemplo, las personas que diseñan los criterios de certificación nunca son las mismas que realizan las revisiones técnicas o de control de calidad. Además, por supuesto, nos sometemos a severas auditorías externas de forma periódica de absolutamente todos nuestros procesos para asegurar que una evaluación es independiente y objetiva. ¿Puedes contarnos si colaboráis con los organismos reguladores de la industria y si es así, cómo lo hacéis? Sí, por supuesto, colaboramos muy estrechamente con todos los organismos reguladores, mantenemos una comunicación constante para comprender las últimas actualizaciones normativas y a la vez también para participar en la definición y actualización de los estándares para la certificación de juego, como por ejemplo los estándares de juego responsable, donde BMM ha jugado un papel crucial de manera que pueda proteger a los jugadores y también a los operadores. Esta colaboración directa con los reguladores nos permite adaptarnos muy rápidamente a los cambios regulatorios y anticipar las necesidades del mercado. ¿Cuál es vuestro factor diferenciador como laboratorio de certificación dentro de la industria? En BMM nuestro factor diferenciador clave radica en la combinación única de precisión, experiencia, compromiso con la innovación y la colaboración. Detectamos las necesidades individuales del cliente para cada proyecto y le ofrecemos el plan que más se adecua a sus necesidades. En resumen, nuestra combinación de precisión, experiencia, innovación y colaboración personalizada con el cliente nos posiciona como el laboratorio de certificación líder en la industria, estableciendo una relación más de partneriado con nuestros clientes y no solo como un proveedor de servicios de certificación. ¿Cómo os mantenéis al día ante los cambios y las exigencias del mercado? Pues para estar al día con los cambios del mercado mantenemos un equipo altamente capacitado y especializado que monitorea constantemente el mercado. También participamos activamente en conferencias y eventos y, evidentemente, como hemos comentado antes, colaboramos con organismos reguladores. Además, ofrecemos a todos nuestros equipos formación continua para asegurarnos de que están al tanto de las últimas tecnologías, tendencias de seguridad y cualquier cambio en los estándares de certificación. Y, por supuesto, valoramos muchísimo el feedback de nuestros clientes, que nos proporciona información valuosísima sobre cómo podemos mejorar y adaptarnos a sus necesidades cambiantes. Por último, ¿cuáles dirías que son los actuales desafíos de la industria y cómo los abordáis en BMM Test Labs? Los desafíos actuales de la industria incluyen, por un lado, la rápida evolución de la tecnología, las cambiantes normativas y, por supuesto, la creciente complejidad de los juegos.
En BMM abordamos todos estos desafíos mediante el desarrollo continuo de la expertise de nuestro equipo y una adaptación constante a las nuevas normativas. Mantenemos una mentalidad muy proactiva para anticiparnos y superar los desafíos emergentes. Este año, por ejemplo, prevemos un crecimiento significativo de nuestra división de ciberseguridad, Big Cyber, a medida que más y más operadores de juego y proveedores buscan soluciones de ciberseguridad basadas en la inteligencia artificial para salvaguardar sus datos y negocios. La inteligencia artificial, por ejemplo, forma parte de una solución de ciberseguridad para prevenir ciberataques mediante el análisis de datos y el reconocimiento de patrones de comportamiento que los humanos podrían pasar por alto y identifican posibles brechas de seguridad en tiempo real. Además, también desempeñamos, por supuesto, un papel de liderazgo en colaboración con reguladores, desarrolladores y fabricantes de juego para avanzar con ellos en las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, las NFT, las criptomonedas, el blockchain, la web 3.0, por citar algunas. Gracias, Susana, por acercarnos al complejo ámbito de los laboratorios de certificación. Podemos concluir que vuestro trabajo es fundamental en la industria para garantizar la integridad de los juegos y la protección de los jugadores. Muchísimas gracias a Casino.es por dar visibilidad a nuestra labor.